¿Te has preguntado cómo un solo hombre cambió la historia y dejó una huella indeleble en el cristianismo? Explora la vida de Constantino el Grande, un emperador que redefinió el Imperio Romano y fue clave en la expansión del cristianismo, desde sus victorias militares hasta su impacto duradero. Descubre los secretos detrás de su legado. Constantino el Grande, también conocido como Constantino I, ha sido la figura no eclesiástica más influyente en la historia del cristianismo. Fue el primer emperador romano en adoptar la fe cristiana, promulgando el Edicto de Milán en el año 313, lo que legalizó la religión cristiana en el Imperio Romano. Además, lideró el primer concilio de Nicea en el año 325, que ha sido considerado la primera reunión ecuménica del cristianismo. Se rumorea que en esta reunión se establecieron los cánones de la actual Biblia. A pesar de sus acciones aparentemente cristianas, existen dudas sobre la autenticidad de la fe de Constantino. Algunos historiadores sugieren que utilizó el cristianismo para sus fines políticos, mientras que otros creen que vio en el cristianismo el potencial de ser el pegamento que uniría al imperio en un momento de fragmentación. La verdadera naturaleza de la fe de Constantino ha sido objeto de debate. Constantino, también conocido como Constantino el Grande, reinó como emperador de Roma desde el año 306 hasta el 337. Su conversión al cristianismo marcó un hito en la historia del Imperio Romano, transitando de la antigüedad clásica a la Edad Media. Promulgó el Edicto de Milán, garantizando la libertad religiosa y poniendo fin a la persecución de los cristianos. Su reputación fue elogiada durante su vida y siglos después, siendo considerado un modelo de virtud por la Iglesia medieval. Aunque Constantino favoreció al cristianismo, se cuestiona la sinceridad de sus creencias. A pesar de su apoyo político y financiero a la nueva religión, persisten dudas sobre la autenticidad de su compromiso. Se dice que veneró a dioses paganos durante algunas partes de su gobierno y retuvo el título de Pontífice Máximo, asociado a la religión romana pagana, hasta décadas después de su conversión. Constantino dejó un legado significativo en la conformación de la Iglesia Católica Romana, deteniendo la persecución cristiana y promoviendo la construcción de iglesias, incluyendo la Basílica de San Pedro en Roma. A pesar de sus acciones, la sinceridad de su fe cristiana sigue siendo motivo de interrogantes. Se bautizó solo en el lecho de su muerte, lo que algunos interpretan como una conversión tardía y posiblemente motivada por el deseo de expiación de sus pecados. Entre sus acciones controvertidas se destaca la muerte de su propio hijo Crispo y de su esposa Fausta. Flavio Julio Crispo, el primogénito de Constantino el Grande y su primera esposa Minervina, fue comandante de tropas y gobernó a Augusta Treverorum en la Galia romana entre los años 308 y 323. A pesar de algunas versiones que sugieren que su padre no era el emperador, Crispo desempeñó un papel crucial como César al lado de Constantino entre los años 317 y 326. Sin embargo, su vida llegó a un abrupto final cuando su propio padre ordenó su ejecución en Pola Istria, en la región Augusta de Venecia, utilizando veneno frío, según relata el poeta Sidonio Apolinar. Poco después, Constantino también ordenó la muerte de su esposa Fausta mediante un baño caliente. Fausta y Crispo fueron condenados al Danmo Memor, borrando sus nombres de inscripciones, imágenes y monumentos como parte de una condena a su memoria. Aunque el motivo de estas muertes nunca quedó claro, se especula sobre una relación ilícita entre Crispo y su madrastra. El matrimonio entre Constantino y Fausta marcó un cambio significativo en Roma. Constantino abandonó a Minervina, su primera esposa, para unirse en matrimonio con Flavia Máxima Fausta, hija del emperador Maximiliano. Este matrimonio selló un acuerdo que llevó a la instauración de la tetrarquía en el año 293, dividiendo el Imperio Romano entre dos emperadores mayores, llamados Augustos, y dos subalternos designados como Césares. En el año 310, Fausta reveló a Constantino los planes de Maximiliano para asesinarlo. Esta revelación contribuyó a la muerte del propio padre de Fausta y aseguró la lealtad de Constantino. Fausta dio a luz 3 hijos de Constantino:
Constantino II, Constancio II y Constante, quienes se convirtieron en emperadores en el futuro. A pesar de estos eventos, Constantino ordenó la muerte de Fausta por ebullición cuando sospechó de su adulterio con Crispo. La mentira que llevó a la muerte de Crispo en el año 326 comenzó con rumores en Roma sobre una supuesta relación entre la emperatriz Fausta y su hijastro Crispo, quien era el hijo mayor del emperador y César de la tetrarquía. Algunos historiadores sugieren que Fausta pudo haber difundido estos rumores para desacreditar al primogénito en favor de sus propios hijos con Constantino. Cuando los rumores llegaron a oídos de Constantino enfurecido, Fausta confesó que había sido atacada sexualmente por Crispo en varias ocasiones. Con esta versión, Constantino ordenó la ejecución de su hijo y futuro emperador, posiblemente basándose en una mentira. El sincretismo entre el culto al sol y la religión cristiana era aceptado en la época de Constantino. Aunque favoreció a los cristianos con diversas acciones de gobierno, Constantino continuó venerando al dios Sol Invictus, el dios solar pagano, al menos durante la primera mitad de su reinado. El uso de imágenes paganas comenzó a reducirse en favor de símbolos cristianos, aunque persistía la ambigüedad sobre la auténtica conversión del emperador. Durante el reinado de Constantino, la situación religiosa fue compleja. Aunque se estima que solo alrededor del 10% de la población era cristiana, el cristianismo era un culto importante, aunque no mayoritario. Compitió con otras filosofías y credos como el genoticismo, el neoplatonismo, el mitraísmo y el maniqueísmo, en medio de una revolución religiosa y de pensamiento. Constantino, a pesar de su apoyo al cristianismo, mantuvo una posición pragmática y su elección no se debió necesariamente a que el cristianismo fuera la religión mayoritaria. La vacilación de Constantino entre Cristo y el dios Sol no generaba escándalo en la sociedad de la época. La confusión entre el Sol y Jesús era parte de la percepción inicial de algunos cristianos como adoradores del Sol. Este sincretismo permitió a Constantino presentarse como un líder político versátil, capaz de atraer a diversas audiencias con un frente religioso multifacético. Desde sus comienzos como gobernante, Constantino mostró una actitud tolerante hacia el cristianismo, aunque aún no se había declarado cristiano. La situación política se complicó cuando, en el año 312, Constantino se convirtió en Augusto indiscutido de Occidente, enfrentándose a Magencio, hijo del anterior Augusto Maximiano. La guerra con Magencio se desató y Constantino, aún sin declararse cristiano, demostró su habilidad política al mantener una posición tolerante hacia el cristianismo mientras consolidaba su poder. Si estás disfrutando de este video, dale un me gusta para apoyarnos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Constantino, el emperador que marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, se destacó por sus logros políticos y reformas. Su enfrentamiento con Magencio en la batalla del puente Milvio en el año 312 fue crucial y se dice que Constantino tuvo una visión que lo llevó a adoptar el cristianismo. La versión de su visión varía, pero tanto Lactancio como Eusebio de Cesarea ofrecen relatos que destacan la intervención divina en su favor. Constantino, a través del Edicto de Milán en el año 313, otorgó a los cristianos un trato benevolente, marcando un cambio en la política hacia esta religión. Posteriormente, en el año 325, convocó el primer concilio de Nicea, una reunión histórica que buscaba unificar la doctrina cristiana. Además, Constantinopla, la nueva capital fundada por él en el año 330, se convirtió en un importante centro político y cultural. Aunque Constantino no estableció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, su influencia fue significativa. Su legado incluye reformas políticas, militares y administrativas, así como la modernización del sistema monetario. Constantino también inició la dinastía constantiniana, que perduró casi 80 años. A pesar de sus contribuciones al cristianismo, algunas interpretaciones sugieren que Constantino pudo haber utilizado esta religión con fines políticos. Las opiniones sobre la autenticidad de su fe han sido objeto de debate a lo largo de la historia, y la pregunta sobre si fue un auténtico cristiano o simplemente aprovechó el cristianismo por motivos políticos sigue siendo un misterio.
Constantino falleció el 22 de mayo del año 337, dejando tras de sí un legado complejo y polifacético que ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de los siglos. ¿Qué impacto crees que tuvo Constantino en la historia del cristianismo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa. Si te ha gustado este viaje histórico, asegúrate de suscribirte para no perderte futuros episodios y activa la campana de notificaciones. Hasta la próxima, exploradores de la historia.